Encontré a mi hermana y a mi esposo juntos. Antes de comenzar, quiero disculparme si el inglés no es correcto. Tengan en cuenta que el inglés no es mi primer idioma. Yo, una mujer de 40 años, y mi esposo, un hombre de 42 años, hemos estado casados desde que yo tenía 22 años y él 23. Hasta ahora nuestro matrimonio ha sido perfecto. Tenemos una hija de 12 años y un hijo de 14 años juntos. Pero últimamente he tenido esta extraña sensación de que mi esposo está enamorado de mi hermana. Para abreviar el contexto, mi hermana, una mujer de 43 años, siempre me ha odiado, a pesar de que ella era la favorita de mis padres mientras crecía. Simplemente me odiaba y siempre me quitaba las cosas que amaba. Por ejemplo, cuando era más joven me encantaba jugar al fútbol y era buena en eso. Cuando mi hermana se enteró de que también comenzaría a jugar fútbol, era buena pero no mejor que yo. No es fanfarronear. Un día se lastimó los tobillos y le dijeron que no podría jugar fútbol por mucho tiempo y que de alguna manera era mi culpa. Se lo dijo a nuestros padres y siendo su ángel favorito le creyeron y me prohibieron volver a jugar el fútbol. También me robó a mi primer novio y mi intimidad en la escuela, pero yo nunca dije nada y me mantuve mayormente sola. Volveré ahora. Tuve la sensación de que mi esposo estaba enamorado de mi hermana porque cuando ella y su esposo se divorciaron, ella llamó a mi esposo de inmediato y él se fue sin pensarlo 2 veces, así que siempre ha sido cuando ella lo necesita. Él está ahí con ella sin siquiera pensarlo 2 veces. Hace aproximadamente 2 meses, nuestra hija de 12 años se rompió el brazo y fuimos al hospital con mi esposo y yo, mientras mi hijo estaba en casa de su amigo. Llegamos a casa y mi hija me preguntó si podía comprar McDonald's, así que salí a comprar McDonald's a nuestra hija, porque quería, y también quería que su papá se quedara con ella cuando volviera. Cuando volví a casa encontré a mi esposo saliendo con nuestra hija llorando y rogándole que se quedara. Cuando lo vi corrí rápidamente y pregunté qué estaba pasando y descubrí que iba a ver a mi hermana porque no se sentía bien y le pregunté por qué iba ahí cuando nuestra hija literalmente se había rompido el brazo y él solo respondió que tu hermana me necesita y se fue. Después de eso me enojé mucho y empaqué una maleta para mí, mi hija y mi hijo y me fui a quedar en casa de mi tía. 2 días después tuve que volver a casa porque olvidé mi computadora del trabajo y cuando llegué ahí me sorprendió lo que vi. Mi esposo y mi hermana estaban en el sofá de la casa, de nuestra casa familiar, haciendo el trabajo sucio. Cuando ambos se dieron cuenta de mi presencia, se apresuraron a volver a vestirse y mi esposo corrió hacia mí y me dijo que esto no era lo que parecía y que todo esto era un malentendido. Me quedé ahí por un minuto porque le grité cómo puede haber hecho esto y si no significaba nada para él y le grité que quería el divorcio y me fui.